salud, a la carta, la información necesaria, vital que usted necesita para vivir con bienestar. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a conversar sobre los fusibles del cuerpo. ¿Sabe usted cuáles son? Nuestros dientes, la dentadura, el papel que juegan en nuestro funcionamiento, no solamente estético, una bella sonrisa dice mucho, es nuestra carta de identidad y de presentación, sino que es muy importante todo lo que puede acarrear y las consecuencias que puede tener en nuestra formación, digamos, un dolor de cuello, un dolor de espalda y malformaciones en nuestros dientes. Para ello nos acompaña la doctora Marisela González de Bello, quien es odontóloga, ortodoncista con magíster en esta área y autora también de un libro que vamos a estar comentando para el uso de todos los que se han dedicado a la técnica de la ortodoncia o a la especialidad de la ortodoncia, mejor dicho, y por supuesto el tratamiento que se aplica pues para corregir nuestras mordidas. Bienvenida, doctora, un placer tenerla esta mañana en Salud a la Carta. Muy buenos días y gracias por tu invitación. Bueno, hoy vamos a darle respuesta a muchas inquietudes de las madres, de los niños, y qué hacer en esas primeras etapas que son tan difíciles, con tantos hábitos y tantas consecuencias que posteriormente nos trae, como son la alimentación materna infantil, donde nosotros hoy día sabemos que el que no le da alimentación materna tanto tiempo como lo dice la Organización Mundial de la Salud, 6 meses como mínimo de alimentación materna sin ningún otro tipo de alimentación, entonces nos trae como consecuencia una retrusión mandibular, lo cual nos viene posterior a una distoclusión mandibular y a la larga puede llegar hasta un tratamiento quirúrgico. Entonces de eso, esa alimentación, esas primeras etapas de nuestros hijos donde nacen y nosotros le colocamos algún hábito, como puede ser los succionadores de chupón, de dedos y otros hábitos que el niño al nacer lo hacemos que agarre, entonces nos trae esa ¿cómo decir? Esa dificultad para posterior en una maloclusión. Lo importante de todo esto es que las madres sepamos que hoy es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos es una alimentación materna. Con la alimentación materna, todo niño sabemos que nace con una distoclusión. ¿Qué es una distoclusión? Donde la mandíbula se encuentra completamente retruida con respecto al maxilar. Cuando nosotros empezamos con los procesos de alimentación materna, que es muy importante en las primeras etapas de vida, hay un movimiento postero-anterior que nosotros lo hemos determinado como movimiento junto. Este movimiento postero-anterior hace que se va esculpiendo, va tallando lo que es la parte del cóndilo de la maxila con el cóndilo del temporal y va haciendo que la mandíbula haga ese crecimiento, ya que la mandíbula crece a expensas del cóndilo. Entonces nosotros activamos con el proceso de alimentación materna, hacemos que la mandíbula crezca en el sentido postero anterior y nos llegue a una buena corrección. Cuando no damos esa alimentación materna, sino simplemente le damos una alimentación con biberones, con tetero artificial, donde sí han sacado muchos chupones que son adaptables, parecido al pezón, pero nada como lo natural. Entonces la mandíbula no hace ese movimiento postero-anterior y es lo que queda que la mandíbula queda posicionada en una forma distal con respecto al maxilar. Es decir, diciéndolo en un lenguaje sencillo, es cuando los niños esta barbilla no está alineada, sino que está hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, como no hace ese movimiento, y de hecho nosotras como madre, ¿verdad? Yo tengo mis 4 hijos y cuando uno le da la alimentación materna, el niño suda y se cansa. O sea, es un trabajo que está ejerciendo la mandíbula, esculpiendo, y ese trabajo es posterior, anterior, esculpiendo todos esos huesos que nacemos que sabemos que están posterior. Luego, cuando le damos la alimentación con biberón, el bebé lo que hace es abrir y cerrar y le puedes dar el biberón de tetero, el biberón de agua, el biberón de tetero, el biberón de agua y el bebé realmente
no se sacia porque no está haciendo una alimentación con trabajo, que es lo que nosotros naturalmente debemos hacerle a nuestros pacientes. Ese sería uno de los beneficios de la lactancia materna, lo que acaba de explicar la doctora Marisela González de Bello, que va esculpiendo, ¿no?, toda la zona maxilofacial, además de la parte psicológica, ese contacto visual con la madre, ese tú a tú, esa mirada, todo eso forma parte de los beneficios de la lactancia materna, que esa leche sale a una temperatura adecuada, no necesita ni más fría ni más caliente, simplemente está a la temperatura que necesita el recién nacido. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud hoy en día, ante la cifra de desnutrición del mundo, hasta recomienda que no sea solamente por 6 meses, sino hasta 3 años inclusive recomiendan. Sí. Claro, 6 meses exclusivamente, porque no necesita ni agua el bebé cuando está lactando, por lo menos en esos primeros 6 meses de vida. Pues luego, como no le damos esa alimentación, sabemos que hoy en día las mamás tenemos que salir a la calle a trabajar, entonces no lo sacamos para darle los nutrientes. Con el tiraleche. Con el tiraleche. No lo sacamos, lo dejamos en los biberones. Pero el trabajo realmente que nosotros queremos, aparte de alimentarlo, que sí lo estamos haciendo porque le estamos dando la leche, pero no estamos haciendo ese trabajo. Entonces hoy día hay una gran cantidad de pacientes con unas maloclusiones de más, porque los pacientes quedan con una distoclusión, hay una rotación horaria de la mandíbula. ¿Qué significa eso? Que la mandíbula rota en este sentido, hacia abajo y hacia atrás. ¿Por qué? Porque anda buscando otro hábito. Los niños se sienten como muy lo sacan de ese núcleo que tenemos, aquella afinidad entre la madre y el niño, y entonces ellos empiezan a buscar otro tipo de hábitos. Entonces entramos en los hábitos producidos por una alimentación no materna y ellos buscan un refugio. Vamos a comer con la pausa publicitaria, doctora González de Bello, y al regreso continuaremos hablando con nuestra invitada de hoy en Salud a la Carta, hoy conversando sobre la maloclusión, de cómo afecta no solamente la parte estética, sino otras consecuencias que puede causar en los pacientes, sobre todo desde que somos niños. Vamos a la pausa y enseguida volveremos con más. La información que usted necesita para el bienestar de su vida y de toda la familia. Nos acompaña la doctora Marisela González de Bello, quien es ortodoncista, odontóloga, por supuesto, egresada de la Universidad de Carabobo en Venezuela, y también tiene un doctorado en el área de ortodoncia, y además es autora del libro El tratamiento no quirúrgico de las mordidas abiertas no esqueléticas. Antes de ir a la pausa publicitaria, la doctora dejó pendiente lo que es el tratamiento, ¿no? Porque una de las complicaciones quizá que tiene el tratamiento con aparatología removible es que el niño, cuando la mamá se descuida o el papá, se quita el aparato, lo bota, lo lanza por la ventana, por el baño, el inodoro. Entonces todas esas cosas hay que prevenirlas. ¿Cómo se hace en esos casos? Y a partir de qué edad, según sus estudios y según esta publicación recientemente lanzada online, el niño está apto, su madurez, su parte psicológica, para recibir un tratamiento que sea efectivo realmente? Bueno, ahí tenemos que verificar hasta qué edad el sistema como tal está maduro. Ya cuando el sistema se madura, ya pasa a ser una maloclusión. Ya empieza a ser un hábito que nos va a traer consecuencias posteriores. Entonces, hasta los 3 años se puede decir que cualquier hábito no nos va a producir ninguna recurrencia. Quitamos el hábito y el sistema se cierra. Siempre y cuando, no voy a decir, se cierra la mordida, más no se adelanta la mandíbula.
Eso hay que estar claro, porque ya el paciente está en distorsión. Ok, pero estamos hablando ahora de las mordidas abiertas, que fue el artículo y la publicación que hemos realizado en estos momentos. Cuando ya pasa de 3 años, entonces nosotros colocamos lo que es la parte de las rejillas, hay removibles, hay fijas. Como usted estaba diciendo, realmente los pacientes cuando se les colocan los aparatos removibles, ya hoy día no quieren nada, aparatología removible, lo botan, lo pierden y entonces salen diciendo de que el aparato no fue efectivo. Pero no es que no fue efectivo, sino que realmente el niño no lo utilizó. Serían los mejores aparatos para esta etapa, pero como no lo usan, entonces trabajamos con los fijos. Colocamos 2 banditas en los dientes temporarios, una rejillita, y eso hace una intersectiva, solamente para que se cierre la mordida abierta. Vamos a suponer que el paciente no llega, porque no va a llegar a esa etapa, porque nosotros como madres somos muy consentidoras, y el paciente te llega a los 7 años. Ya esa maloclusión está establecida. Ya está instaurada. Ya está instaurada en ese sistema. Entonces ahí nosotros colocamos primero una intersectiva, que vendría siendo la misma rejilla, pero que ahora tenemos que buscar otra forma para que se cierre. Ok, entonces ahí trabajaríamos con brackets, trabajaríamos con otro tipo de aparatología fija, porque la removible, como vuelvo a decir, el paciente no la va a utilizar. Y ahí verificamos si es una mordida abierta, dental o esqueletal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que a veces hasta nosotros mismos nos complicamos de decir, no, esta es dental, esta es esqueletal. Cuando hablamos de esqueletal, estamos hablando de que esa mordida abierta va a llegar hasta los premolares o hay veces hasta los molares. Entonces vemos toda la mordida, todo el maxilar afectado, tanto anteriores como posteriores. Entonces ahí ya el sistema es un poco, el tratamiento es un poco más complicado porque es una mordida abierta esqueletal. De repente el paciente tiene un crecimiento vertical, quiere decir que va a crecer en esta forma, o sea, la maxila y la mandíbula van creciendo con una hiperdivergencia, lo cual ya esqueletalmente es un paciente con mordida abierta. Entonces ahí trabajamos con exodoncia de un molar, trabajamos con lo que nosotros conocemos como microimplante. Exodoncia, ¿qué quiere decir? Que hay que extraer piezas. Generalmente extraemos piezas más posteriores, que son las que están en el toque posterior de los molares. Siempre que vamos a hacer extracción de un molar, tenemos que verificar de que el tercer molar esté en perfectas condiciones, porque si no, no puedo dejar al paciente con un solo molar y a la larga entonces el tercer molar o tiene una agenesia o viene con una inclinación mesial que no puedo verticalizarla, no puedo llevarla al reborde alveolar y entonces el paciente por acomodar una mordida abierta lo dejo sin diente. El tercer molar es la muela. El tercer molar. Siéndolo un lenguaje sencillo. Sí, el tercer molar es como dice la muela del juicio. Ajá, que sale a los 21. A los 18 años ya debería estar evolucionando. Entonces, si no podemos hacerle la extracción porque de repente tiene una agenesia de un molar, entonces ahí trabajamos con otro equipo que son los microimplantes y hacemos intrusión tanto en superior como inferior de esas piezas para que puedan hacer, como la boca es tipo tijera, entonces intruyo atrás y adelante voy haciendo una rotación para que lograr el cierre anterior. Agenesia de un molar quiere decir que puede ser una persona que no le vaya a salir la muela del no juicio. la trajo, no vino con esa muela. Genéticamente no vino diseñado para tener muela del juicio. Sí, ahorita hay que ver que hay muchas cosas que nos han traído a nosotros que hay agenesia de un lateral, de un premolar, del tercer molar. Siempre ahora las personas vamos como diciendo retrocediendo en nuestro sistema y van saliendo, de repente a una persona le salen las 2 cordales superiores, le faltan las 2 inferiores, nunca las tuvo. Entonces en esos casos tenemos que hacer microimplante. Ok, ya estableciendo nosotros lo que es una mordida abierta esqueletal, vamos a hacer la diferenciación entre una mordida abierta dental. En esa mordida abierta dental hablamos de que la mordida va a estar ubicada nada más de canino a canino. Canino a canino serían los colmillos. Los colmillos, como dicen, pero pasa que los colmillos hablamos de perrito. Bueno, pero el común denominador, uno le dice el canino y uno, ¿cuál será mi canino? Es el colmillo. El colmillo. Entonces, ese diente es el que nos va a decir, esa mordida abierta anterior es que nos va a determinar a nosotros de que esa es una mordida abierta funcional.
¿Qué quiere decir? Que no está comprometido todo el sistema, sino nada más la parte anterior. Y para nosotros es mucho más fácil trabajar una mordida abierta funcional que una esqueletal, por supuesto, porque la esqueletal lleva extracciones, lleva microimplantes y hay veces hasta quirúrgico. Y en cuanto al tiempo, doctora, la diferencia para tratar una mordida esqueletal a una mordida dental. De una mordida dental, mira, no se puede hablar sino de un año. Mínimo. Mínimo. ¿Por qué? Porque cuando colocamos un aparato y él empieza a hacer su función, vamos a cambiar lo que es el sistema, como he decido, un sistema sensorial que tenemos en el cerebro, donde te va a decir, mira, no te puedes meter el dedo, no puedes ubicar este hábito, y ahí empieza a cerrarse la mordida. Y para cambiar eso y establecer lo que nosotros queremos, tiene que pasar como mínimo de 8 meses a un año. Vamos a cumplir con la pausa publicitaria. Al regreso continuaremos con más de este tema, la maloclusión, desde los niños, que puede llegar a la edad adulta, que es aún peor porque demora más la efectividad de los tratamientos. Luego de la pausa seguiremos conversando con la doctora Marisela González de Bello, odontóloga ortodoncista con magíster en esta área. A la carta, esa información vital necesaria para el bienestar de toda la familia, con la doctora Marisela González de Bello, ortodoncista con magíster en esta área y autora de un libro muy interesante que tiene que ver con la maloclusión, que se llama, ya les voy a decir cómo se llama, es un libro sumamente interesante y que está a la mano para que todos podamos consultarlo, que es el tratamiento no quirúrgico de las mordidas abiertas no esqueléticas. Doctora, en este libro básicamente está dirigido a los ortodoncistas y ha hecho hincapié en qué área. ¿Cuál cree usted que es el aporte de esta publicación? Ese libro realmente fue una publicación que hice en la Universidad Central y de ahí me llamaron para Madrid. Está publicado en una editorial, la Real Academia Española en Madrid, y de una simple publicación llevé a lo que es la parte del libro. Una cosa muy interesante, ¿verdad?, es que este libro habla de toda la primera fase, tratamientos y los hábitos que producen en las mordidas abiertas. Y luego nos vamos a la parte más adulta. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para las mordidas abiertas en etapas posteriores, en etapas de adultos? Niños ya grandes, jóvenes aún, de 23, 24, 25 años, que ya el tratamiento es más drástico, como por ejemplo la parte de los microimplantes, donde anexé en el libro ahora. Exactamente, ¿qué es un microimplante? Si lo pudiéramos describir. Es un dispositivo que es de titanio, que se coloca exactamente en el hueso y él nos da un anclaje absoluto para nosotros poder hacer intrusiones, retracciones. Ahorita eso es cualquier anclaje. Pero es una perforación que se hace en el maxilar. En el hueso. En el hueso del maxilar. Del maxilar o la mandíbula, eso no importa. Puede ser por vestibular, puede ser por palatino, puede ser anterior, puede ser posterior, puede ser en la zona retromolar, para lo que tú lo necesites. ¿Es doloroso para el paciente? Nada, no es doloroso, no es sangrante, no es nada. Por eso añadí ahora un video de cómo tan sencillo, con un anclaje tan óptimo como ese, nosotros podemos obtener la intrusión de los molares y podemos hacer retracciones. Otro caso sería más complicado, serían las retracciones de los 6, del primer molar permanente, el segundo molar permanente. Nunca el tercer molar, porque el tercer molar realmente lo que nace de último nunca sirve, como yo digo. Pero realmente es que siempre tratamos de hacer extracciones de los primeros o segundos molares. Ahora, fíjate todo lo que me llevó, primero la publicación, ahora el libro salió y ahora, bueno, soy invitada para dar una conferencia de mordidas abiertas en Ecuador, donde
El 90% de los pacientes me dicen que tienen mordidas abiertas. Fue muy interesante esto porque todos los odontólogos, doctora, quisiéramos que trajera para acá el libro para ver cómo nosotros trabajamos tan fácil lo que es la parte de los microimplantes y cómo se trabajan las mordidas abiertas. Es decir, que hay una alta incidencia de mordidas abiertas en Ecuador. En Ecuador. Y yo no sabía eso, yo hice eso porque fue una publicación que hice a raíz de una tesis de grado de magíster y entonces, bueno, me pareció interesante, hice un estudio, lo publiqué, de ahí salió el libro y ahora voy a dar un taller de microimplantes para cierre de mordidas abiertas en Ecuador, bueno, y posiblemente estaremos en Chile y después en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, porque es una gran incidencia y a veces nos cuesta a nosotros ver cómo hago intrusión sin llegar a una exodoncia, una extracción de un molar que siempre nos llama con mucho la atención, hacer extracción de un 6, hacer extracción de un 7, o sea, son dientes que hay que respetarlos. Entonces tomamos otra acción, hacemos intrusión con microimplantes, que sería el tratamiento para pacientes adultos. Perfecto. Cuando se hace el tratamiento con una mordida abierta, ¿cuánto tiempo demora aproximadamente que esa mordida llegue a su lugar? A su lugar, bueno, eso depende. Si yo estoy haciendo extracciones, depende mucho del paciente que vaya a la consulta, que se involucre en el tratamiento como tal, porque llega, no, yo quiero arreglarme los dientes, ok, mira, tiene una mordida abierta, vamos a hacer una extracción, depende de la cantidad de espacio que el paciente tenga. Hay veces en 8 meses está listo, como hay veces hay que esperar más, 10, 12 meses, hay veces hasta 2 años para nosotros cerrar una mordida. Depende de la continuidad del paciente, depende del tratamiento. Si se hace con microimplante depende de nosotros y es mucho más rápido. Si es de extracción, depende de la retracción que tú vas a hacer y de la continuidad que tenga el paciente en la consulta. En los 25 años de carrera, ¿cuál ha sido el caso más difícil que se le ha presentado y que ha logrado un feliz término? Bueno, tengo muchísimos casos. Tengo el caso que fue publicado, es un paciente con una mordida abierta muy esqueletal, tocaba nada más en 6 y cuando decidimos, solamente cuando cerraba la boca tocaban las muelitas, nada más las muelitas. Cuando decidimos hacerle la extracción, bueno, nos damos cuenta de que el paciente, al hacer el estudio, el paciente no tiene dientes de reemplazo como en el tercer molar. Total que no teníamos por qué hacer la extracción. El paciente no quería una parte quirúrgica, lo consultamos con un cirujano, no quería. Bueno, y entonces de ahí viene la intrusión. Intruimos 6, 7, inferior y superior. Y en 2 años cerramos la mordida. Ese fue uno de los casos más difíciles. Ahorita estoy trabajando con otro paciente que tuvo que hacerle disyunción con mucha, pero es un paciente. ¿Qué es una disyunción? Es un crecimiento transversal porque tenía mordida cruzada posterior. El paciente ha sido muy recurrente, tiene ahorita 2 años, año y medio en tratamiento y ya se ha cerrado la mordida. Ese es uno de los casos que también está publicado en el libro y ahorita lo llevo como referencia para el taller, donde ya se ha cerrado el superior e inferior. Trabajamos con otros arcos, como son los arcos de extrusión de Ricketts, con un alambre de PMA, trabajamos con los arcos de CIA, o sea, aplicamos otra mecánica que es menos invasiva, un poco más tranquilo para que el paciente se vaya haciendo, porque estos pacientes tienden a haber mucha recidiva. Vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer porque las fibras periodontales dejan que tú hagas extrusión, pero después vuelve otra vez a llevarte el diente a su posición original. Es como una memoria dental. Es una memoria, por supuesto, tenemos las fibras, hay unas fibras elásticas, colágeno, y las fibras elásticas tienen mucha memoria. Hasta un año después de haber quitado la ortodoncia, ellas todavía tienen memoria, entonces son nuestro enemigo en nuestro tratamiento. Entonces hay como decir, hay que llevarlas, mantenerlas, dejarlas fijas, que ella cambie su memoria después de un año para nosotros decir no te va a recidivar, pero sin embargo hay esa incertidumbre de que sí te podría hacer recidivar. Entonces tienes que hacer un tratamiento muy completo donde vas a hacer la reubicación miofuncional, la lengua, los músculos, los hábitos, para que no vuelva a aparecer esta maloclusión. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Maricela González de Bello. Lamentablemente se nos terminó el tiempo hoy en Salud a la Carta, pero posteriormente estaremos con una nueva emisión, otro tema de salud médico para el interés de la familia. Recuerden, nos vemos entonces en otra oportunidad. Gracias, doctora, por toda la información y mucho éxito en su más reciente publicación. Será hasta otra oportunidad.